¿Qué semana tan volátil hemos tenido? Y estamos de vuelta con un poco de no tan buenas noticias como otras bastante buenas. Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero hablar sobre lo que ha pasado esta semana, por qué el mercado comenzó tan bien y ha terminado o está por terminar tan mal. Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Son las 7 de la mañana ahorita, pero ustedes van a ver esto como a las 4 o 3 de la tarde aproximadamente. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like. Y recuerda que abajo en el link de la descripción tienes el link de Happy, el cual es una aplicación la cual te puede ayudar a invertir en Latinoamérica, en criptomonedas y en acciones. Y al inscribirte con el link abajo en la descripción te puedes ganar hasta $500 en criptomonedas. Ahora sí, empecemos con este video de todas las noticias importantes que han movido el mercado esta semana. Primero que nada, el S&P 500 se encuentra bajo 0,43% en la semana como tal. Vemos que comenzó bastante bien, llegó a estar arriba 1,50% y desde entonces ha estado cayendo. Aún así, el mes continúa verde, 6,09%. Los últimos 6 meses arriba 0,58%, lo cual son buenas noticias para cualquier inversionista porque aunque nos gusta ver caídas en el mercado para aprovechar las oportunidades como hemos estado haciendo todo este año, también nos afecta un poco psicológicamente ver el portafolio todos los días en rojo y rojo y rojo y rojo. Así que ver alguito de verde es algo que nos alegra un poco y nos motiva a seguir invirtiendo, o al menos eso pienso yo. Ahora, comencemos con la primera noticia que ha movido el mercado esta semana, y es que Bullard de la Fed dice que la subida de tipos han tenido efectos limitados en la inflación hasta ahora. Sabemos que Bullard es uno de los que siempre sale después de la Fed y después de ciertas noticias sobre la inflación. Es mucho más brusco con sus decisiones, por decirlo de alguna manera, un poco más fuerte, lo que hace que el mercado se vio afectado. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo el jueves que el Banco Central todavía tiene mucho trabajo por hacer antes de controlar la inflación. Les voy a leer el pequeño resumen que hice y luego les voy a dar mi opinión al respecto, porque pienso que está siendo un poco exagerado, pero también hay que entender y que tiene un poco de razón. Hasta ahora, el cambio de la postura política monetaria parece haber tenido solo efectos limitados en la inflación observada, pero los precios del mercado sugieren que se espera una desinflación en el 2023. Para alcanzar un nivel suficiente restrictivo será necesario aumentar aún más la tasa de política. El índice de precios del consumidor, ya vimos el reporte de la inflación, fue de 0,4% mes a mes y la inflación se redujo a 7,7% año tras año. Obviamente aún le falta mucho para llegar a lo que quiere la Fed, el 2%, pero fueron muy buenas noticias y fue la primera razón por la cual el mercado comenzó a subir tan rápido la semana pasada. El día jueves vimos como muchos portafolios estuvieron arriba 8 o 10%. Ahora la Fed ha aprobado 4 subidas de tipos consecutivas, 0,75 puntos porcentuales, y los mercados esperan ampliamente que la reunión de diciembre produzca un movimiento de 0,5%. 0,5 puntos porcentuales. Ahora, en sus 40 años, la Reserva Federal no ha visto un momento de este tipo de endurecimiento en el que no haya tenido algún resultado doloroso. Y eso lo sabemos, la Fed lo está diciendo y sabemos que este tipo de subidas de intereses tan bruscas nos va a afectar la economía y eso es lo que la Fed está buscando en realidad, aunque suene un poco feo, que la economía se afecte para que la inflación deje de subir. Ahora, ¿qué opino sobre lo que está diciendo Bullard, diciendo que el banco aún le falta mucho trabajo? Y es verdad, eso lo sabemos. Lo que pasa es que obviamente ver un poquito de buenas noticias al ver que la inflación se recupera un poco, está en 7,7%, ya abajo de los 8%. Vemos como el reporte del mercado laboral también está un poco mejor y el mercado de bienes raíces, que es lo que la Fed ha estado buscando. Las personas se emocionan y el mercado comienza a recuperarse un poco. Ahora, cuando él dice que falta un poco, porque es verdad, la Fed quiere una inflación del 2% y está en 7,7% en este momento, lo que quiere decir que aún le faltan varias subidas de interés. Para diciembre se espera una subida de interés del 0,50 puntos porcentuales, del 80% de probabilidad de esperanza de las personas de que eso pase y aún un poquito de esperanza al 0,75%. Para febrero ya está un poco más dividido entre 0,25 y 0,50 y eso va a depender de los reportes en diciembre. El mercado obviamente estaría muy feliz con una subida del 0,25% en enero del año que viene porque querría decir que la inflación se encuentra mejor, que la economía está más fuerte y que no necesitan ser tan bruscos. De no ser así y subir 0,50% quiere decir que aún les falta mucho más, que ya sabemos. Así que las probabilidades de que suban 0,50% en diciembre son altas, pero hay que estar pendiente porque si algún reporte afecta
ya lo he dicho antes. Preguntan que por qué el mercado cayó tanto con tan solo Bullard hablar, y es porque les comenté que el mercado está muy sensible a cualquier noticia. Están en muy buenas noticias en el momento, pero en el momento que salga una mala noticia íbamos a ver una gran caída, y eso fue lo que pasó. Ahora, por otro lado, también vimos cómo la curva de rendimiento se invierte a su nivel más profundo desde 1982. La inversión de la curva de rendimiento entre los bonos del tesoro de 2 y 10 años se ha profundizado hasta su nivel más alto en 4 décadas. Largos periodos de inversión han predicado futuras recesiones económicamente anteriormente, y eso ya lo hemos hablado. Hemos hablado que si esta curva de bonos o yield curve se invertía, significaba que podíamos estar en una recesión, pero nuevamente eso no es 100% siempre así. La gran mayoría, y es por eso que muchos pensamos que si ya no estamos en una recesión, lo estuvimos, porque tuvimos 2 trimestres en el que el GDP estuvo en negativo, y esos son símbolos de recesión, aunque nadie lo quiera aceptar gubernamentalmente. Pero ahorita vimos como el GDP creció también en el último trimestre, lo cual fue otra buena noticia. Y lastimosamente es solamente un dato. Nos toca esperar al final de este trimestre, del cuarto trimestre, más otros reportes de inflación para ver que en verdad la economía se esté manteniendo y no que haya sido un trimestre de buenos números y luego vuelva a subir la inflación y el GDP vuelva a estar negativo. Ahora también hemos estado viendo muchísimas compañías haciendo layoffs o despidiendo muchas personas en sus compañías esta semana. Vimos los despidos de Facebook, de Amazon, de Twitter. Se suman a 38,000 despidos en todo el mundo. Eso es bastante. Ahora estás viendo que las empresas que tienen flujos negativos se ven gravemente perjudicadas, porque si el dinero no entra, se arruinarán, se quedarán sin dinero, tendrán que contratar y así sucesivamente. Y estamos viendo que eso es lo que está sucediendo. Ahora, obviamente esto es súper malo para las personas, porque 38,000 personas que están siendo despedidos es bastante malo y muy triste. Lastimosamente eso son las respuestas o los resultados de la recesión en la que estamos, de la alta inflación, y que las compañías están buscando la manera de reducir sus costos, porque hemos visto como muchas compañías han visto altos costos, por ende menos margen de ganancia, y la única manera de ellos poder recuperar esas ganancias es disminuir los costos, ya sea con mercadeo, disminuyendo su research y disminuyendo sus empleados para así poder reducir esos costos un poco más rápido. Podría ser que sea solo por este trimestre y al trimestre que viene comiencen a contratar a más personas, pero es bastante lamentable y es algo que obviamente nos afecta mucho, aunque esto es lo que Jerome Powell está buscando. No es que lo estoy culpando a él, sino que esto es lo que la economía necesita lastimosamente para que la inflación baje un poco, pero obviamente esto es bastante triste. Y lo más probable es que sigamos viendo muchas compañías que continúen haciendo esto. Ahora, por otro lado, tenemos a Nvidia, que reportó ganancias esta semana. Vemos como en la última semana ha estado abajo 0.88%. Los ingresos de Nvidia caen un 17%, pero el crecimiento del centro de datos sigue siendo sólido. Reportaron una ganancia por acción por debajo de lo esperado y sí superaron las expectativas en los ingresos, lo cual es buena noticia, pero aún es una caída del 17% en el crecimiento. Entonces, sí era lo esperado, pero la compañía se está viendo afectada, y eso es algo para tener en cuenta. Nvidia dijo que esperaba alrededor de 6.000 millones de ventas en el cuarto trimestre, también por debajo de lo esperado para el último trimestre. El mercado de juegos de PC se está desacelerando después del auge de la pandemia. Las tarjetas gráficas de Nvidia, que habían sido difíciles de encontrar en stock en el 2020 y 2021, ahora tienen descuentos minoristas. Aún así, sabemos que el cuarto trimestre suele ser un buen trimestre para compañías como Nvidia en la parte de videojuegos por las navidades y demás, pero obviamente capaz no se va a comparar con el 2020, ya que estábamos todos encerrados, como siempre lo he dicho, y compañías como Nvidia, como Apple y muchas más se vieron bastante beneficiados. Un punto más brillante fue el negocio del centro de datos de Nvidia, que reportó 3.83 mil millones de dólares en ventas, un 31% más que el año anterior, bastante bueno. Nvidia atribuyó el crecimiento a las ventas a proveedores de servicios en la nube de Estados Unidos y empresas de Internet en consumo. Como les he dicho, el mercado de la nube está bastante caliente y aún se espera un muy buen crecimiento para ellos de todas las compañías de Microsoft, de Google, de Apple, de Nvidia y demás.
Ahora, creen que la transmisión reciente de la verificación de transacciones de criptomonedas en Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación ha reducido la utilidad de los GPU para la minería de criptomonedas. Como saben, también Nvidia se vio muy beneficiada en el 2020 porque muchas personas comenzaron a minar criptomonedas, más que todo Ethereum, utilizando las tarjetas gráficas de Nvidia. Llegaron a un momento de tener una gran escasez y se comenzaron a revender esas tarjetas en Mercado Libre, en eBay y demás por un precio absurdo, el cual obviamente afectó a esta compañía porque no tenían stock para la demanda que estaban teniendo, y ahorita que las criptomonedas están tan abajo se están viendo afectados porque no muchas personas quieren minar hoy en día, aparte del cambio que hubo, ellos mencionan acá, de la prueba de trabajo a la prueba de participación, from proof of work to proof of stake. Y obviamente se están viendo afectados por eso. Aún así, o sea, no fueron buenos números. Vieron una caída en su crecimiento, en sus ganancias, vieron una caída en sus ingresos, reportaron mejor que las expectativas de los analistas en los ingresos, pero aún fue una caída. Veremos cómo le van al cuarto trimestre, que suele ser mejor para Nvidia. Por otro lado, Target se encuentra bajo 1.88% en lo que va de semana, pero vemos que cayó 16% después de reportar ganancias. Y eso obviamente no es tan bueno. Target advierte sobre un trimestre de vacaciones suave debido a la caída de las ganancias. Las ganancias de Target cayeron alrededor de un 50% en su tercer trimestre fiscal, ya que se eliminaron los inventarios no deseados y las ventas se desaceleraron antes de la fiesta, lo que llevó a la compañía a reducir sus expectativas para la época más importante del año para los minoristas. Es decir que gracias a que tenían mucho inventario, como veníamos diciendo en los trimestres pasados, tuvieron que venderlo por un precio menor, lo que quiere decir que el costo fue más elevado de lo esperado, y es por eso que las ganancias cayeron un 50%, lo cual obviamente no es nada bueno. Aún así, la compañía dijo el miércoles que planea recortar hasta $3.000 millones en costos totales durante los próximos años, citando la necesidad de volverse más eficiente después de 2 años de ganancias dramáticas en ventas, gracias al 2020 y a la pandemia, que se vieron bastante beneficiados también. Aún así, reportaron una ganancia por acción debajo de las expectativas de $1.54, y los ingresos sí superaron por un poquito de $26.52 mil millones. Target experimentó una caída en las ventas debido a que las familias competían con precios más altos, haciendo concesión entre lo que necesitaban y lo que en realidad querían, una posible señal de advertencia para la temporada de compras navideña. La directora de crecimiento de Target, Christian Hennington, dijo que la sensibilidad de precios de los clientes se intensificó durante las últimas semanas de octubre. Es decir, que es lo que venimos hablando, las personas siguen comprando básicamente la misma cantidad de cosas por mucho más dinero gracias a la inflación, y eso no significa que las compañías están viendo un crecimiento año tras año, sino que los precios de sus servicios o sus productos han aumentado y las personas han tenido que incluso reducir la cantidad de cosas que compran para poder aún así estirar un poquito más los dólares que tienen. Aún así, el reporte no fue el mejor. Tuvieron que bajar sus expectativas para el cuarto trimestre. Veremos cómo les va en el siguiente trimestre, porque la verdad es que a Walmart sí le fue bien o mejor que Target. Y se puede decir que es que las personas están buscando comprar más en Walmart o Costco, lugares más económicos, gracias a los altos precios. Ahora, tengo 2 acciones de las que quiero hablar, que es Tesla y Tattooed Chef. Tesla se encuentra por debajo de los $200. Ustedes saben que a mí me encantaría ver esta acción en $135, pero ahora que bajó de los 200, capaz decido comenzar hoy mismo, viernes, una posición en Tesla bastante pequeña y comenzar, cuando hablo bastante pequeña, hablo de $50, para comenzar a agregar poco a poco, mientras ver si la acción llega al precio que a mí me gustaría. Me gusta la acción, ustedes lo saben, siempre me ha gustado la compañía, simplemente no me gustaba el precio, y aunque tiene un PI bastante elevado todavía, por debajo de $200 me llama un poco la atención, y en 175 me encantaría. Ahora, Tattooed Chef es una acción que tengo en mi portafolio desde hace muchísimo tiempo. Siempre representó muy poco en mi portafolio porque sabía lo cuán riesgosa era esta compañía. Recuerdo que invertí $300 o $500 en todo el tiempo en el que estuve invirtiendo, porque comencé una posición y fui agregando mientras caía. Ahorita me encuentro abajo 70 o 80% y decidí que creo que voy a vender la posición hoy. No es mucho dinero, creo que me quedan como $100 aproximadamente. No es mucho, pero ya debía haber vendido hace 2 trimestres cuando les comenté que no me estaba gustando lo que estaban haciendo, estaban reportando tarde, no estaban viendo el crecimiento que yo esperaba, los costos estaban elevados y tenían algunas cosas un poco sketchy. Decidí esperar 2 trimestres más para darles un poco de tiempo, pero fue un error haber esperado, debía haber vendido cuando les dije. No lo hice y ahora ya estoy abajo
bastante más de lo que estaba cuando les dije, que creo que cuando les dije estaba abajo 50% y ahorita estoy abajo 70 o 80, así que voy a terminar cerrando esta posición tarde o temprano, lo más probable hoy mismo, porque prefiero invertir ese dinero en otro tipo de acciones como Tesla, si decido abrir la posición ahí, o Adobe, que es una posición que ha estado creciendo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes sobre estas decisiones que he tomado. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube sobre 5 ETFs que considero que son muy buenos para comprar ahora y mantener para el resto de la vida. Y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.